bienvenidos a una sesión más de Canal Senior. Ya ha llegado esa época del año en la que tenemos que hacer la declaración de la renta, un trámite obligatorio que puede ser un poco fastidioso porque tenemos muchas dudas, porque con los años cambian nuestras circunstancias y no sabemos cómo reflejarlo correctamente para que luego no tengamos problemas con Hacienda. Pues en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer tu declaración de la renta por Internet de forma sencilla, ya que ya no hace falta acudir a diferentes organizaciones o gestorías de forma presencial para poder hacerla y presentarla. En esta sesión contamos con nuestro profesor de Economía y Finanzas, José Pereira. José, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver cómo hacer la declaración de la renta, que seguramente haya muchas dudas, ya que a la gente le cuesta saber cuáles son los apartados o cómo poner ciertas cosas que tiene, así que esperemos que con esta clase se resuelvan sus dudas. Dudas que animo a poner en el chat en cualquier momento de la clase para que durante los últimos 5 minutos resolvamos vuestras situaciones, vuestras preguntas, lo que queráis. Así que, José, muchísimas gracias por esta clase y nos vemos en un rato. Gracias a ti, Laura, nos vemos. Pues nada, empiezo con esta clase de cómo hacer la declaración de la venta de forma sencilla en Internet. En primer lugar, lo que vamos a ver es un poco lo que necesitamos para realizar este trámite, que a veces es tedioso y nos cuesta un poco, pero es obligatorio hacerlo y nos suele interesar porque en muchas de las ocasiones nos sale a devolver, por lo cual nos devuelven una cierta cantidad a nuestra cuenta corriente y aunque nos salga a pagar es obligatorio hacerlo. Entonces, bueno, a partir de ciertos límites que veremos también a continuación en esta presentación. Vale, yo soy José Pereira, como bien decía Laura, os voy a presentar un poco mi perfil. Soy economista, licenciado en economía, tengo también un máster en comercio internacional, actualmente estoy como profesor de economía y también estuve también en el ámbito inmobiliario y financiero y soy asesor inmobiliario y financiero y asesor senior expert para planificación de especialista en el ámbito senior. Aquí tenéis mi LinkedIn y vamos a empezar un poco con lo que veremos en esta clase. En primer lugar, bueno, veis aquí el índice y veremos las ventajas que tiene presentarla por internet. Como veis, el calendario para que no se nos quede ninguna fecha y no nos pasemos de ningún plazo, los documentos y accesos necesarios que que nos van a requerir para hacer esta declaración, los accesos, los métodos de acceso, la plataforma que usa la agencia tributaria, que es la Renta Web, supongo que ya la conoceríais, pero daremos también unas pinceladas sobre ellas, cómo acceder al borrador, revisarlo, corregirlo, modificarlo, presentar, firmar, y luego veremos por último preguntas frecuentes y consejos sobre la declaración y también, bueno, daremos paso a un turno de preguntas. ¿Por qué hacerla por internet y cuáles son sus ventajas? Bueno, en principio la comodidad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros la podemos hacer tranquilamente desde el sillón de nuestra casa. No tenemos que acudir a ninguna oficina de la agencia tributaria ni de ningún organismo. La podemos empezar a hacer hoy, revisar 2 o 3 páginas y volverla a revisar mañana o pasado. Podemos guardarla y volver a hacerla. Es un proceso más ágil. Tenemos las 24 horas, 24/7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas para hacerla. Siempre, eso, ojo, siempre y cuando esté dentro de los plazos establecidos por la agencia tributaria. Luego podemos acceder en cualquier momento al borrador que ya nos prepara la agencia tributaria, aunque Hacienda suele no introducir todos los datos, incluso aunque tiene de nosotros los datos fiscales, muchos de ellos no los introduce en la propia declaración, en el propio borrador. Entonces será una labor nuestra
revisar que estén todos incluidos y que los que no están, incluirlos nosotros manualmente. Y muchas de las casuísticas tampoco las incluye en el tema de alquileres, vivienda, rentas, etcétera. Entonces, bueno, el tema de familias con hijos, sin hijos, discapacidades, muchas de las casuísticas, deducciones, etcétera, tenemos que introducirlas manualmente. Vale, entonces el borrador le puede encajar a una persona con un solo ingreso y sin ninguna propiedad o cosas muy sencillas, pero en el 99% de los casos tenemos que hacer algún retoque de manera manual o introducir datos de manera manual en la declaración o modificar los que ya están. Vale, vamos a seguir con ello y vamos a ver los puntos clave y en este caso, las fechas clave de la aclaración. La fecha clave inicial es el 2 de abril, lo tenéis aquí. ¿Por qué? Porque es cuando se inicia la presentación online. Ya fue a principios de este mes, estamos hoy a día 30, pasó prácticamente un mes, y tuvimos todo este plazo ya abierto para poder realizarla a través de internet. A partir del 29, que fue ayer, empieza la solicitud de cita previa tanto por teléfono como presencial, aunque la cita empieza, la atención por teléfono empieza el 6 de mayo, o sea, la cita previa la podemos empezar a solicitar a partir del día 29, que fue ayer, ¿vale? Tanto por teléfono como presencial. El 6 de mayo al 30 de julio empieza a darnos citas de atención por teléfono, y del 29 al 27 la presencial, en la cual debemos acudir a una oficina de la agencia tributaria más cercana o que mejor nos venga a donde nos encontramos. Vale, y luego, por último, la última fecha importante es el 26 de junio, que sería el último día para domiciliación bancaria. Vale, cuando nos sale la declaración a devolver, es decir, que nos ingresa la agencia tributaria para que nos realice el pago, debemos presentar dicha declaración antes, como último día, el 26. O sea, aquí veis el 27, pero el último día, o sea, tenemos que presentarla antes del 27, es decir, el último día sería el 26 a las 23:59. Entonces esto es importante, sobre todo en las declaraciones que salen a devolver. Y si sale a ingresar, tendríamos unos 3 días más hasta el 30, que es el plazo final último de la declaración. No lo indiqué aquí en texto, pero lo podéis ver en el calendario, para realizar la declaración si no somos nosotros. Devolver e ingresar se refiere siempre desde el punto de vista del fisco, de la hacienda. Entonces, devolver significa que ellos nos devuelven dinero a nosotros. Ingresar es cuando nosotros tenemos que ingresar a ellos cierto importe de dinero, ¿vale? Y ahora hay unas novedades que veremos a continuación en cuanto al ingreso. Vamos a ver primero, a continuación, los documentos que son necesarios para realizar la declaración de la venta y tenerlos siempre a mano y reunidos antes de ponernos a ello. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar todos los datos de nuestras transacciones económicas y nuestras finanzas a lo largo del año 2024, porque la declaración que se hace ahora en 2025 abarca el periodo de la declaración es del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, o sea, todo el año 2024. ¿Qué necesitamos? Nuestro DNI, como es lógico, DNI o NIE. El DNI, importante, el DNI o NIE de nuestros familiares, ya sea cónyuge, ascendientes o descendientes, importante, o es cónyuge incluso también, necesitaríamos esos datos. Y pues los datos económicos, las rentas del trabajo, la nómina que percibimos,
las pensiones, si recibimos pensiones, los alquileres, si tenemos algún inmueble alquilado, los alquileres que percibimos siempre que estén registrados en el organismo, sean oficiales, no sea, por ejemplo, un alquiler de una habitación, si es un alquiler de todo el inmueble y sea oficial. En cuanto a alquileres turísticos, una novedad desde ya hace un año o dos, creo que dos, ya los incorporan los datos censales. O sea, si trabajamos con una plataforma que le facilitamos los datos fiscales a dicha plataforma, nuestro DNI, los datos de nuestro inmueble, perdón, ya nos lo obtiene directamente esa plataforma, lo informa al fisco, a Hacienda, y ya nos aparece en los datos, los datos fiscales que incorpora el abogado. Comprobarlo de todas formas. Si no aparece es porque tampoco lo tenemos declarado. Puede ser que alquilemos a un amigo o a un familiar de manera sin ningún tipo de contrato, aunque sea con contrato no lo tengamos registrado. En esos casos no aparece, ¿vale? Luego intereses, dividendos, intereses de fondos de pensiones o de acciones, etcétera, dividendos de acciones o de productos financieros, venta de inmuebles, acciones, también la compra-venta de acciones. Si tenemos plusvalías tenemos que tributar por ellas, y la venta de inmuebles igual, lo mismo, por la plusvalía, ¿vale? Y luego, importante, esto es muy importante, para las deducciones tenemos que reunir todas. Luego también importante, los saldos y la información fiscal de las entidades financieras. Normalmente ya nos dan, ya sea por internet o en persona, si se lo solicitamos, nos dan un informe fiscal de todo el año. Entonces es mucho más fácil porque ya nos dan el importe final que tenemos que introducir en las casillas correspondientes de la declaración. Nos dan un resumen. La entidad, imaginaros que tenemos BBVA, Santander o Abanca, o la entidad que tengamos, CaixaBank, pues ya nos facilitan un resumen fiscal del año 2024. Entonces es mucho más sencillo para introducir en la declaración. Donativos, si tenemos donativos a varias ONGs, asociaciones, entidades sociales, Cáritas, etcétera, pues esto lo tenemos que introducir porque nos va a dar derecho a deducciones, cuotas sindicales, planes de pensiones. También tenemos deducción por plan de pensión, ¿vale? Por inversión, aunque no lo pone aquí, por inversión en vivienda, también según ciertos requisitos, y sobre todo para jóvenes hay mayor deducción, para jóvenes menores de 35 años. Entonces, bueno, según ciertas características tenemos una deducción u otra para compra de vivienda nueva, deducciones autonómicas para emprendimientos, para inversiones en empresas, etcétera. Y luego, importante tener siempre la clave y el certificado digital, porque lo vamos a necesitar. Vamos a ver a continuación los métodos de acceso que nos permite la web de Hacienda. Esto es la captura de pantalla. Entraríamos desde el teléfono móvil directamente, o desde una tablet o el ordenador, daría igual. Entonces tenemos, como vemos aquí, 4 formas de entrar. Tenemos 4 opciones. El primero, la clave móvil, que anteriormente se llamaba clave PIR. ¿Qué es la clave móvil? Es un QR que nosotros leemos. Si lo hacemos desde el propio móvil, nos lo podemos capturar la pantalla y luego leerlo con un lector de QR del propio móvil. Vale, si lo hacemos desde el ordenador, con el móvil, leemos el código QR y ya nos vincularía con nuestra cuenta de clave móvil al leer el código QR. Si no, hay otra opción, una notificación en la app clave móvil. ¿Vale? Nos llegará una notificación en el móvil y tenemos que darle a aceptar. Y luego la última opción, que si no tenemos ni la app ni sabemos cómo funciona, o no tenemos ninguna aplicación de código QR, la última opción sería a través de SMS y PIN. El PIN que tenemos de clave móvil más un SMS
con un código que deberemos introducir. Esas son las 3 opciones de autentificación con clave móvil. Luego, la forma más sencilla de acceder y que yo recomiendo porque no nos sirve solo para la venta, la declaración de la venta, sino para multitud de trámites con la administración, es el certificado digital o DNI electrónico. DNI electrónico, todo el mundo lo tiene si tiene un DNI de reciente, pero hay que activarlo. Tienes luego tener un lector de DNI electrónico y conectarlo al ordenador o al móvil, ¿vale? Y luego otra forma, el certificado digital que se pide en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es un trámite muy sencillo. Tenemos que luego confirmar nuestra identidad, tanto sea físicamente en una oficina o ahora también como novedad permiten a través de un vídeo, con una grabación de vídeo. Y esta sería la segunda opción. La tercera opción, número de referencia, que es el DNI y la casilla 505 de la venta anterior. Si no tenemos ninguna de las dos autentificaciones anteriores, tenemos esta otra tercera opción. Y luego la cuarta opción ya es solo para ciudadanos de otros países de la UE, que podemos identificarnos con el equivalente al certificado digital español, pero de Francia, Alemania, o Austria, o Polonia, o cualquier otro país de la Unión Europea, ¿vale? Si estamos en este caso, tenemos esta alternativa. Vale, bueno, vamos a seguir entonces con las siguientes... ¿cómo accedemos? Bueno, vamos ahora a venta web. Dentro de la agencia de tributaria podemos poner directamente en cualquier buscador, en Google, campaña de la venta 2004 y ya nos aparece la página oficial. De todas formas, fijaros que tenga que tenga el candado y que sea sede, porque es la sede electrónica de la agencia tributaria, que ponga agenciatributaria.gov.es y el candado, ¿vale? Ya sea en el ordenador, en el móvil, en cualquier dispositivo, fijaros que tenga el candado, ¿vale? Acceso seguro, como os dije. Importante, no hagáis clic en ningún email que venga de la agencia tributaria o que tengáis alguna deuda tributaria. También, que suele ser no, en la mayoría de casos, en el 99% o en el 100%, porque la agencia tributaria nunca va a contactar con nosotros por email para pedirnos algún tipo de dinero, ¿vale? En el 100% de los casos va a ser una estafa. Y luego también llamadas, importante, os llaman diciendo: soy un agente de la agencia tributaria, tiene una deuda con nosotros. No, por favor, si cogéis esa llamada, colgar inmediatamente y llamar directamente vosotros al número oficial de la agencia tributaria, porque, como os dije, no os van a llamar por ningún tipo de deuda, ni tampoco para ingresaros, que también otra técnica de estafa es decir: bueno, tenemos que hacerle una devolución, denos su número de cuenta. Entonces, ni para una cosa ni para la otra, ¿vale? Tener cuidado con eso. Luego, las dos opciones principales: acceder a nuestro borrador o presentar directamente la presentación. Y tenemos aquí también datos fiscales, cita de la venta, número de referencia como hablamos antes, etc. Vamos a ver ahora paso a paso cómo acceder al borrador, revisarlo, modificarlo y poder incluir todas las deducciones que tengamos derecho y todas las casuísticas que no estén presentes en nuestro borrador, que por defecto hace la agencia tributaria y en la mayoría de los casos debemos modificar. Vale, lo primero es darle a la primera opción: servicio de tramitación de borrador, declaración de la venta y venta web. Vale, aquí, al darle aquí y entrar, nos va a aparecer el borrador y luego ya nos va a dar opción de presentar borrador o modificar. Yo aconsejo siempre revisar y modificar antes de presentarlo directamente, aunque nos salga a devolver una cantidad importante, que nos sale a devolver 3.000, 4.000 euros, 5.000, da igual, siempre revisarlo, porque nos puede, a través de deducciones, igual nos sale a devolver más cantidad, ¿vale? Importante revisarlo y introducir vuestra casuística particular. Vale, luego, para entrar,
Podéis hacerlo, como os dije, desde las 4 maneras, pero yo aconsejo la primera. Le damos a certificado digital, nos va a salir un pop-up indicando: ¿es usted Juan Pérez Pérez? Nos sale un aviso, le damos a aceptar. Quiero usar este certificado, le damos a aceptar. Si tenemos varios, nos saldrán varias personas o entidades. Si tenemos varias entidades, con cada una con su certificado en el pop-up, y deberemos seleccionar el cual queremos utilizar. Entonces, bueno, seleccionamos la declaración que queremos hacer, y luego, importante, actuar en nombre propio, a no ser que seamos una gestora o una asesoría, que podemos actuar en representación de terceros. Yo, por ejemplo, podría realizar una declaración a nombre de otra persona, si me lo encargan, ¿vale? Me encarga una persona, pues mira, me da un poder de representación, y podría realizar directamente a través de internet una declaración a nombre de un tercero, pero no es el caso. Entonces, acceder siempre, en vuestro caso, acceder en nombre propio. Luego, importante, revisar los datos del titular y del domicilio. Nos va a salir un aviso siempre para ratificar el domicilio. Tenemos que darle a aceptar si es correcto. En el caso de que no sea correcto, modificarlo, ¿vale? Modificarnos y ponemos el domicilio correcto. Una vez esté correctamente el domicilio, le damos a aceptar y lo ratifica. Nos sale un aviso que está ratificado. Luego, una vez hacemos eso, vamos a ir para atrás. En vez de ir directamente a la declaración, vamos para atrás y consultamos los datos fiscales, aunque también lo podemos consultar directamente desde la propia declaración. Le damos al botón para atrás del explorador y vamos aquí. Consultar, modificar datos fiscales. Aquí vamos a comprobar todos los datos fiscales que tiene la agencia tributaria en su poder. Pues nuestras cuentas corrientes, nuestros inmuebles, alquileres, propiedades, compra-venta de activos, etcétera. Todo lo que tiene la agencia tributaria estaría aquí en estos datos fiscales, que puede ser que no sean todos, pero es lo que tiene la información que le pasan o que le transfieren los organismos, las entidades bancarias, las entidades, como dije, por ejemplo, de alquileres turísticos, las plataformas, ¿no? O otras entidades, ¿vale? Entonces, bueno, los datos que tiene son esos. Puede que sean todos o una parte, o haya errores en estos datos, y haya datos que figuran que no sean nuestros, ¿vale? Puede ser también ese el caso. Luego, una vez comprobamos esos datos, que aquí sí que no me deja modificarlos, porque estos son los datos que tiene la agencia tributaria. Mucho ojo con modificar estos datos también, porque si lo rectificamos tenemos luego que justificar, porque seguramente la agencia tributaria nos lo pida después, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, figure un alquiler y realmente no sea nuestro, en el caso de que lo quitemos de la declaración, debemos justificarlo, porque luego la agencia tributaria, si esos datos fiscales los tiene, nos va a decir: Juan Pérez, ¿por qué usted quitó estos datos de la declaración? Tenemos que justificarlo documentalmente, ¿vale? Que ese alquiler no es nuestro, o ese inmueble no es nuestro, o cualquier tipo de casuística en este sentido, entidad bancaria, productos financieros, etcétera, ¿vale? Mostrando eso, extractos o documentos, o cualquier documento que nos valga para justificar dicho caso. Luego sí podemos darle al borrador. Aquí en el borrador, aquí no se ve muy grande, pero tenemos al principio los datos nuestros, ¿vale? El NIF, el nombre, importante, el estado civil, si eso también es importante confirmarlo, soltero, casado, divorciado, etcétera. Importante confirmar todos los datos, ascendientes y descendientes. Por eso os dije importante confirmar, también saber el DNI de cada uno de nuestros ascendientes y descendientes. Lo vamos a necesitar.
Nuestro cónyuge o excónyuge, nombre, DNI y fecha de nacimiento nos lo van a solicitar. Es importante tener esos datos también a mano, aunque no nos van a requerir el documento de estas personas, solo el número, o sea, el documento físicamente o en fotocopia no es necesario tenerla, pero sí que necesitamos el número de nuestros descendientes, hijos o ascendientes a cargo, si tenemos nuestro padre que nos hacemos cargo de él, o nuestro abuelo, abuela, X, ¿vale? Esta casuística tenemos que introducir esos datos. Importante revisar todos los datos, ¿vale? Aquí vienen, tenemos que poner toda la situación personal y familiar, tanto del declarante como del cónyuge, de los descendientes y ascendientes, las pensiones compensatorios satisfechas al excónyuge, las anualidades por alimentos satisfechas en favor de hijos, aportaciones tributarias a la Iglesia Católica y otros fines. Importante, esto hay que marcarlo, si no nos va a salir un aviso. Y además es importante marcarlo porque no nos supone nada, no nos quitan ni nos devuelven nada en nuestra declaración, y una parte del dinero de la que ingresa Hacienda va a estos fines. Podemos marcar los dos si no estamos seguros. Yo aconsejo que marquéis los dos, tanto a la Iglesia Católica como a fines de interés social. Vale, luego país de residencia, representantes, datos económicos, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario, inmuebles, etcétera. Importante las deducciones, rendimientos de actividades económicas. Todo esto tenemos que ponerlo, ganancias y pérdidas patrimoniales, etcétera. Vamos, lo principal es que tengamos claro los datos personales familiares, domicilio fiscal, eso ya lo confirmamos antes. Los ingresos, que sería nómina, pensión, intereses, ventas, otro tipo de ingresos por capital mobiliario, productos financieros, etcétera. Y deducciones, esto va a ser que esté correcto la parte de venta y comprobarlo con las nóminas, lo que nos retienen. Y normalmente la empresa nos suele dar unos datos fiscales también de cara a la declaración a principios del año, y si no lo podemos solicitar con un resumen de los importes abonados, porque realmente ya nos retienen cada mes de nuestro salario o de nuestra pensión una parte para Hacienda. Entonces, si nos retienen poco, lo más normal es que según también las deducciones, es que nos salga a pagar a Hacienda. Si nos retienen mucho, nos devolverán, pero porque ya lo pagamos. Es algo engañoso, no, sí que bien que nos sale a devolver. Es peor que nos salga a devolver porque nosotros ya se lo adelantamos, estamos financiando al fisco, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta eso. Estamos financiando a un interés cero a la agencia tributaria. Deducciones, donativos, alquiler, hipotecas, en cuanto a la familia, o sea, no es lo mismo si tenemos una familia con 4 hijos que si somos unipersonal. Temas de discapacidad, si tenemos algún ascendiente o descendiente con discapacidad, también tenemos derecho a deducción por esto. Novedades, aparte de estas deducciones que son las más habituales, hay novedades para 2024 que lo veremos en la siguiente diapositiva. Es importante también las deducciones autonómicas, que esto no me voy a parar en ello porque tenéis que verlo y ya os daré al final de la clase el sitio web oficial de la agencia tributaria donde lo podéis ver de cada comunidad. O sea, no es lo mismo en Aragón que en Galicia, que en Madrid, que en Canarias. Entonces, cada comunidad autónoma tiene ciertas deducciones autonómicas específicas y diferentes. Por eso es importante lo del domicilio fiscal y también es importante dónde vivimos. Y como os dije también en alguna otra charla en cuanto a herencias y otro tipo de planificación financiera, no es lo mismo vivir en Madrid que en Extremadura o que en Andalucía. Igual tenemos menos deducciones en Andalucía que en Madrid, o más.
¿vale? Es bueno planificar. Si tenemos opción tenemos diferentes viviendas y podemos elegir dónde tener nuestro domicilio fiscal, es importante planificar dónde nos interesa más tener ese domicilio fiscal, de manera que redujamos nuestra carga fiscal o tengamos más deducciones. Vale, entonces tenemos que modificar todo lo que falte, guardarla y podemos seguir más adelante. Esto lo podemos hacer con calma, ¿vale? En cada... ¿Veis aquí página? Esto sería la página 2, por ejemplo. Tenemos 54 páginas. O sea, vamos dándole para adelante y cubrir cada apartado. Tenemos también un asistente virtual. Aquí abajo, en la propia campaña de la venta, veis que pone aquí, ¿tienes dudas sobre tu declaración? Hay un asistente virtual que es similar a un chat GPT, pero específico para la declaración, que le podemos meter cualquier pregunta y nos contesta automáticamente, ¿vale? Si tenemos duda, pues esta venta de mi pensión es tanto y no coincide con esto, la meto en esta casilla o modifico, lo que sea, cualquier duda le podemos preguntar al asistente virtual, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco, 2 pinceladas sobre las novedades. Son solo 2 diapositivas y solo es lo básico, pero tenéis al final, os puse este documento, el enlace, para que lo reviséis con calma. Esto es de la Asociación de Asesores de Empresas, de fiscales, perdón, y lo realizó un documento que está bastante bien con todas las novedades para el IRPF de 2024. Vale, la primera novedad, que podemos pagar por Bizum o tarjeta, en el caso de que nos sale a ingresar. Si nos sale a devolver, IBAN, como siempre, ¿vale? Hacienda nos paga a través de cuenta bancaria, no nos va a pagar Hacienda por Bizum, ¿vale? O por tarjeta. Entonces, bueno, en el caso de que nos salga a pagar, podemos pagar por Bizum o tarjeta de crédito o débito. Y si sale a devolver, pues lo de siempre, cuenta corriente. Y luego, el umbrales de obligación a declarar. Cuando hay más de un pagador, el umbral para la obligación a declarar sube a 15.876. Es decir, si tenemos unos ingresos inferiores a esta cantidad, no estamos obligados. Igual nos interesa, porque nos sale a devolver, pero no estamos obligados de hacer la declaración, ¿vale? Y luego, siempre que el segundo pagador sea menor de 1.500 euros, ¿vale? En este caso son mensuales, ¿vale? El 1.500 euros. Luego, el primer pagador, si solo tenemos un pagador, se mantiene en 22.000 la obligación a declarar, ¿vale? En el caso de desempleados, no están obligados a declarar si solo tienen el paro. En rendimientos de trabajo aumenta la reducción aquí a 7.300. Para ventas inferiores, ya lo veis ahí, 19.747. Alquiler de vivienda habitual, importante. Aquí hay deducciones. ¿Por qué? Porque quieren fomentar el alquiler de vivienda. Hay pocas viviendas en alquiler y los precios están altos. Sobre todo en zonas tensionadas, como vimos en la clase referente a las oportunidades inmobiliarias. Entonces, bueno, hay reducciones generales que baja al 50% en contratos de 2024 en adelante, y reducciones mayores hasta el 90% en casos especiales, zonas tensionadas, pues zonas tensionadas de Madrid, Barcelona, casuística para alquiler a jóvenes, eficiencia energética, alquiler a inmigrantes o personas LGTBI, también tienen ciertas reducciones en este caso, y este tipo de cosas, ¿vale? Tenemos que verlo en detalle cuál es nuestro caso para, según donde tengamos el inmueble que queremos alquilar, y la casuística de la persona y el sitio que es al cual lo alquilamos, ¿vale? Luego, ayudas a la DANA también. Hay ayudas que están exentas, como pasó en la DANA en Valencia, el fenómeno atmosférico
que inundó prácticamente toda Valencia y dejó bastantes desperfectos, pues hay bastantes ayudas para están exentas con ciertas condiciones, sobre todo en el caso de vehículos, viviendas, etcétera, pues hay deducción por maternidad también, devolución a mutualistas, en este caso. Bueno, tenéis aquí todas las deducciones: vehículos eléctricos, puntos de recarga, mejora energética, donativos y corrección de errores. Importante, ahora hay un nuevo sistema único. Para la corrección de errores hay una autoliquidación rectificativa. Vale, en este sistema ya no tenemos nosotros que hacer la corrección. Ya es un sistema único. Importante por las consideraciones fiscales que tiene esto. Vale, entonces, bueno, estos serían las principales novedades y este sistema, la autoliquidación rectificativa, es para modificar la declaración una vez presentada. O sea, una vez presentada, veremos a continuación que podemos aún modificarla, siempre que estemos dentro del plazo. Podemos corregirla siempre que incluso aunque nos salga la misma cantidad, podemos corregir algún dato, nos sale a ingresar o a devolver, o nos sale a devolver más o menos cantidad. Entonces, bueno, podemos hacer ciertas correcciones aunque ya esté presentada la declaración. Nos generaría otra declaración posteriormente. Entonces, siempre la que cuenta es la última, y siempre dentro de los plazos establecidos que vimos en la diapositiva del calendario. El último paso que tendríamos que hacer una vez revisado todos los datos de la declaración y modificados los que corresponda, pues si tenemos el tema de emprendimiento, de inversiones en empresas, inmuebles, etcétera, importante esos temas que son un poco la casuística más específica, modificarlos e incluirlos en la declaración, y porque os van a dar derecho seguramente a deducciones y os va a incrementar el importe que os devuelven o disminuir el que tenéis que ingresar. Y corregir, siempre nos va a salir aquí ciertos avisos cuando le demos a presentar declaración. Nos salen dos cosas. Lo primero, la cuenta, porque claro, si no ponemos la cuenta o la forma de pago, Bizum o tarjeta, si nos sale a pagar, si nos sale a devolver, tendríamos que poner la cuenta, y si nos sale a pagar, pues la forma de pago. Podemos pagar por domiciliación bancaria, Bizum o tarjeta, y nos tenemos que poner si pagamos también nos permite pago fraccionado, nos permite diferentes opciones. Vale, tenemos que incluir esas opciones de pago o devolución, asegurarnos del resultado importante y que estemos de acuerdo con él. Y antes de ello, revisar las incidencias, porque nos van a aparecer varias casillas aquí en rojo con avisos e incidencias. Eso es porque está esa casilla incorrecta o falta algún dato. Igual está bien y no sale igual la incidencia, pero tenemos que revisarlo, ¿vale? Siempre revisar y corregir las incidencias y los errores antes de enviarla, firmar y enviar la declaración. Entonces, primero, los pasos serían los siguientes. Primero, revisar y modificar toda la declaración, las 54 páginas que os dije, una por una, con calma. No tenemos que hacerlo en un solo día. Podemos dedicar, pues, 10 minutos al día, cada día, o 15 o 20, lo que queramos. O hacerlo en varios días, o como queramos. Pero revisar todo, que esté todo correcto. Y luego, revisar y corregir las incidencias y errores. Importante. Esto que nos aparece aquí en rojo. Y por último, sería meter el IBAN o pagar por Bizum o por tarjeta o por domiciliación en el caso de que queramos pagar de esa forma, y fraccionado o no, ¿vale? Revisar todos los avisos, que no haya o que ya hagamos corregido todos los avisos. Luego tenemos que darle al botón aceptar aquí y luego firmar y enviar la declaración. Y nos va a dar un justificante. Lo vamos a ver en las siguientes capturas de pantalla. Aquí nos sale, una vez le damos a presentar declaración, al botón presentar declaración, nos aparece el botón. Una vez aceptamos los datos del IBAN o del pago a Hacienda, en el caso de que sea por pago,
y la forma de pago la seleccionemos o devolución, pues le damos a presentar declaración, nos sale esto de presentar declaración y firmar declaración. Aquí, como veis, en este caso yo tengo varios avisos, pero bueno, tendría que corregirlos antes de firmarla. Vale, esto es para mostraros la captura y cómo sería. Vale, entonces tenemos que darle, figura aquí nuestros datos, o si es el nombre de alguien, pues figuraría una entidad o una asesoría, y le tenemos que dar a conforme y luego nos habilita este botón que es firmar y enviar. Al darle a firmar y enviar nos va a aparecer también un aviso conforme a nos abre el aviso de nuestro certificado electrónico, que con nuestro nombre, o si tenemos varios nos aparece varios, tendremos que seleccionar el que aparece el nombre de la persona de la cual queremos presentar la declaración, ¿vale? Le damos a firmar y aquí de todas formas también podemos, antes de firmar, ver toda la información de la declaración en PDF. Al darle aquí a información declaración nos abriría otra ventana y podemos descargar un PDF con la información. Una vez darle a firmar y enviar, ya nos sale presentada y aceptamos el aviso, nos sale como ya presentada y nos sale toda la información de la presentación que deberemos y aconsejo guardar y tener a buen recaudo. Podemos, dos opciones, yo aconsejo o lo imprimimos o nos lo mandamos directamente a nosotros a nuestro propio email, ¿vale? Nos llegará también un aviso de la agencia tributaria por correo electrónico que ha presentado Juan Pérez su declaración o la persona que sea, ¿vale? Podemos eso, tenemos aquí dos opciones, imprimirla y guardarla. Yo haría, si en el caso que podáis, las dos cosas, imprimirla y guardarla. Y luego enviarla a nosotros mismos, a nuestro correo, o guardarla en la nube, en Dropbox o en Google Drive, porque eso igual la necesitamos para otros trámites a lo largo de este año, ¿vale? O del siguiente. Para ciertas ayudas, para ciertas subvenciones, para muchos trámites con administración nos solicitan la declaración de la renta. Entonces es buena tenerla a buen recaudo y tenerla a mano para los trámites que nos pueda hacer falta. Vamos a ver unas ciertas preguntas frecuentes y luego ahora en unos minutos abriremos también el turno de preguntas para vosotros, para que me preguntéis lo que queráis. El navegador a usar cualquiera, pero actualizado, claro. Puede ser Chrome, puede ser Edge, puede ser Firefox, Brave, cualquier navegador. No nos vale cualquiera. Siempre que tenga la opción de certificados digitales. Normalmente todos los navegadores modernos tienen esta opción de importar certificado digital. Tenemos que importar nuestro certificado digital en el navegador. En el caso de la clave no es necesario, pero bueno, si usamos esta forma de entrar, importante, cualquier navegador, el requisito es que tenga opción de importar nuestro certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? O DNI electrónico, ¿vale? Luego, certificado clave, lo que nos sea más cómodo o útil. Yo, a nivel personal y por comodidad, prefiero el certificado digital o DNI electrónico porque nos sirve para todo y lo tenemos en un archivo que lo podemos tener en un pendrive. Siempre es bueno tenerlo de manera externa al ordenador por si nos lo hackean o no acceden a él y importarlo cuando lo vayamos a usar al navegador que más nos guste o que normalmente usemos y asegurarse siempre que el navegador esté actualizado a la última versión. Normalmente los nuevos navegadores se autoactualizan, pero tenemos que comprobarlo. Si no está actualizado, le damos a configuración, en ayuda, suele estar, y revisar que está actualizado. Si no está actualizado, ya suele haber un propio botón que aparece actualizar y reiniciar. Entonces ya le dais ahí y lo actualiza. Luego, ¿hacer el borrador y no presentar? Sí, claro. Y esto es lo que aconsejo. No hacerlo solo en un día y pasarnos todo el fin de semana haciendo la declaración y usar
4 horas seguidas. Podemos, lo que os decía, pues hacemos un día un poco y luego lo guardamos y seguimos, ¿vale? 10 minutos, 15, 20, lo que queramos, ¿vale? Importante hacerlo bien y revisar que estén todos los datos bien. Entonces lo podemos hacer en los días que queramos o en el plazo que queramos. No tenemos que hacerlo todo seguido, en la misma tarde o en la misma mañana o en el mismo día, ¿vale? Puede ser en días alternos, consecutivos o como queráis. ¿Y cómo firmar? Lo mismo que al acceder, con clave o certificado digital. Y esto sería un poco lo que tenemos que hacer. Importante, no dejarlo para el último día. Como os dije, el último día para devoluciones es el día 26. Aunque finaliza el 27, el último día para presentar es el día 26 de junio, ¿vale? Intentar hacerlo antes. Si podéis hacerlo presentarla en mayo, el mes este de mayo que viene, o a principios o a finales, mejor, o a principios de junio. No dejarlo nunca para el último día, porque puede, igual que hubo ahora recientemente en España, un apagón, puede haber un apagón, puede irse la electricidad, el internet o cualquier imprevisto. Y si no modifican el plazo, pues no perdemos la devolución, que es importante. Si tenemos una devolución de 1.000 euros, de 2.000 o del importe que sea, la perderíamos. Eso sí que Hacienda es tajante. Si presentamos la declaración después del 26, no tenemos derecho a ningún tipo de devolución porque es nuestro deber solicitarla en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, presentarla siempre antes de la fecha establecida y con margen, dejar un margen de lo máximo posible, claro, pero bueno, también tampoco tenemos que agobiarnos a hacerla todo en un día. Entonces haciendo lo que aconsejo poco a poco y revisar también, importante, aquí tenéis la página web de Hacienda. Si ponéis en el buscador aquí de la propia agencia tributaria IRPF deducciones autonómicas, os pone automáticamente la casuística de todas las deducciones autonómicas de cada comunidad, ¿vale? Lo ponéis aquí arriba en el buscador y os aparece. Importante también, si tenemos dudas o no la queremos hacer nosotros solos o la queremos hacer online, pero tenemos alguna duda específica, podemos tener una cita con Hacienda para que nos resuelva esa duda, tanto sea presencial como telefónica, o también con un profesional tributario, pues una asesoría, gestoría, nos la pueden hacer directamente. La declaración tenemos que igual facilitar todos los documentos que os dije, eso es independiente, tenemos que tenerlos sí o sí, todos los documentos de 2024, pero se los podemos dar al gestor y que nos la haga él, o consultarle si preferimos tener nosotros el control, y lo aconsejo es consultarle alguna duda específica, ¿vale? Ya sea por teléfono o en persona. Preguntarle antes siempre los honorarios, por supuesto. Si es con Hacienda, es totalmente gratuita, por supuesto. Es la propia agencia tributaria. Si es un profesional tributario, por supuesto, también tiene sus honorarios. Tendremos que consultarlos antes de contratar la consulta. Y si estamos de acuerdo, pues hacérselo. Si la cita con Hacienda nos la dan para muy tarde o no nos conviene o lo que sea, pues podemos tener esta alternativa. Y lo que os comenté también durante las diapositivas, la asistente virtual. Esto es antes no lo había y es una ventaja importante. Es una asistente que le podemos consultar lo que queramos. Tiene algunas preguntas predefinidas, pero está abierto. Podemos escribir aquí abajo en este apartado lo que queramos. Podemos usarlo desde el propio móvil, desde el ordenador o de la tablet, y nos puede resolver la mayoría de dudas habituales. Si es una duda específica, igual no nos la resuelve, pero nos puede ayudar en la mayoría de los casos. En el 80-90% de los casos nos ayuda y nos es más rápido que pedir una cita, ya sea telefónica o presencial, con Hacienda o con un profesional o un gestor, ¿vale? Importante usarlo. Cualquier duda, usar este asistente virtual de la renta. Está, ya os dije, en la propia campaña de la venta, en la parte de abajo, donde pone si tienes dudas. Le hacéis clic aquí y os sale esta ventana,
¿vale? Esta ventana es desde un ordenador, pero también tiene la versión móvil. Importante los recursos. En la agencia tributaria, la mayoría son de ellos. Los vídeos de la venta, os dejo aquí unos vídeos que son videotutoriales, que hay innumerables, o sea, hay muchísimos de ellos, de todos los pasos que tenéis que hacer, y os aconsejo que lo veáis. Luego hay una aplicación también de la agencia tributaria para hacer estos trámites a través del móvil de manera sencilla a través de la aplicación, y luego también podéis solicitar cita previa en la propia AEAT, Agencia Española de Administración Tributaria. Importante, la EDAF, que es la Asociación de Asesores Financieros, en este caso española. Tenéis el documento que os indiqué aquí con las principales novedades y ya más detalladas y con todas las casuísticas. Por aquí yo creo que sería la presentación de hoy, y ahora abrimos, bueno, Laura, creo que ya podemos abrir paso a las preguntas que tengan los asistentes y alguna casuística concreta que le pueda resolver. Genial, pues muchas gracias, José. Empezamos con la ronda de preguntas. Marta pregunta que querría saber si los gastos de custodia anuales que cobra el banco por depositar en él las acciones se puede deducir. En caso afirmativo, ¿en qué casilla se pone? Vale, los gastos de custodia. En el caso se refiere a custodia de valores. Pone custodia anuales que cobra el banco. Vale, a ver, en el caso de los bancos, yo lo que aconsejo es que si no lo hizo ya, los custodias, normalmente en las entidades financieras o también los brokers o intermediarios financieros, agencias de valores, etcétera, tenemos un apartado que se llama datos fiscales. Entonces, yo lo que aconsejo, en vez de preocuparse de las deducciones, de si son datos de importes de custodia, eso sí, en tema de donaciones sí que lo podemos deducir. En los gastos de custodia yo entiendo que no son deducibles, porque de todas formas eso lo que aconsejo es, como dije, pedir o descargar los datos fiscales. Lo podemos hacer a través de la app móvil del banco. En cualquier entidad financiera tiene una app móvil. En nuestros datos personales figura un apartado que pone datos fiscales. Si no lo encontramos, tenemos la opción de llamar al banco directamente y preguntarle, o que nos lo manden por email directamente, o y que nos lo den en papel, ¿vale? Entonces, la ventaja que ya nos va a figurar allí los datos fiscales de todo el año que tenemos que poner en la declaración. O sea, nos suma custodia, gastos, por ejemplo, compensa, por ejemplo, plusvalías con minusvalías. Por ejemplo, tenemos unas acciones de Nvidia o de Telefónica o de Yastel o de BBVA, cualquier empresa. En unas ganamos y en otras perdemos. Entonces nos compensa los beneficios con las pérdidas. Ya nos lo calcula el propio banco. Entonces yo no me molestaría en preocuparme de hacerlo nosotros directamente. Se puede hacer, pero yo me fiaría de los cálculos que hace el propio banco en el informe de datos fiscales de 2024. Es un informe de una página. Normalmente te pone datos fiscales 2024 y te pone todos los importes, las acciones, etcétera, y un resumen con el importe que tienes que introducir en la declaración de la venta. Entonces es mucho más sencillo, ¿vale? Si por ejemplo tienes una cuenta corriente y el saldo medio y tienes una plusvalía de, imaginaros, o tienes un fondo de inversión, tienes un 10%, pues ya te calcula el rendimiento mobiliario sobre ese importe y ya te pone lo que tienes que tributar en rendimiento del capital mobiliario directamente y la casilla correspondiente. Entonces es mucho más cómodo y creo que es más sencillo. Alejandra pregunta que ¿dónde se puede informar acerca de las deducciones autonómicas de su comunidad autónoma? Vale, pues aquí en la IRPF, deducciones autonómicas. Te comparto la pantalla otra vez, José, que no se ve la pantalla, para que lo vuelvas a enseñar si es necesario.
Vale. Ahí. Mira, en IRPF, deducciones autonómicas. Pones en la agencia tributaria, a ver, lo voy a poner aquí. Bueno, puedes ir directamente a la agencia tributaria y si no pones deducciones autonómicas, ya te aparece. Y puedes incluso poner de la autonomía que quieras. Pones en Google directamente IRPF, deducciones autonómicas. ¿De qué autonomía es? Pues Andalucía, imaginaros. Y ya os aparece. Y aparece aquí. Vale, la de Andalucía y todas las casuísticas. Si no, ponéis directamente deducciones autonómicas y es la página que yo tenía ahí la captura. Le dais, hacéis clic en vuestra autonomía y os aparecen los casos específicos de cada una. Pues bueno, imaginaros, Canarias. Aparece aquí todos los datos específicos. Ojo, en esto, fijaros porque esto es de vivienda y otros inmuebles. No es general, ¿vale? Normalmente suelen estar por categorías, ¿vale? Entonces, si le ponéis aquí en agencia tributaria, aquí sí que es de, en el tema de manuales prácticos sí que aparece de todas, ¿vale? Aquí aparece de todas, vivienda habitual, alquiler, nacimiento, adopción de hijos, etcétera. Entonces, aconsejo, en vez de ir aquí, porque acabo de ver que es también de vivienda la captura que puse solo, meter en Google directamente IRPF, lo que puse antes, IRPF, deducciones autonómicas y el nombre de vuestra comunidad. Pues ahora voy a poner, por ejemplo, Madrid. Y aparece simple, ir importante a la página de oficial, ¿vale? Aquí, bueno, aquí aparece de la Comunidad de Madrid, pero intentar ir mejor a la página oficial de la agencia tributaria. Aquí, como veis, me entra otra vez en inmuebles. Es importante ir aquí donde pone manuales prácticos. Y si no, ponéis manual práctico venta 2024 y ya os aparece. Vale, aquí todas las deducciones autonómicas. Vale, esto tenéis que disculparme porque yo lo puse en la captura, la correspondiente a vivienda. Tendríais que acceder directamente a esta, manual práctico de venta 2024, deducciones autonómicas. Aquí sí que os aparecen todas. Seguimos con las preguntas. Pedro pregunta que si tiene que declarar ingresos del extranjero. Ingresos del extranjero, depende. Si es dentro de la comunidad de la Unión Europea, claro está, hombre, tienes que declararlos, los ingresos del extranjero, y depende la casuística. Si no te aparecen en los datos fiscales, siendo realistas, es muy difícil que los obtenga la agencia tributaria, pero si es dentro de la Unión Europea ya es más posible. Entonces, bueno, el consejo, si es fuera de la Unión Europea, yo no los declararía, aunque sí en realidad tendría obligación los ingresos de declararlos, pero yo no los declararía. Si es si es dentro de la Unión Europea, sí, declararía esos ingresos de ventas de trabajo, de lo que fueran. Pues no entran más preguntas en el chat, así que muchísimas gracias, José. Damos por finalizada la sesión. Ya saben los asistentes que tendrán a su disposición la presentación por si quieren repasar cualquier cosa, que también se pueden poner en contacto tanto con coapema.canalsenior.es para ver el vídeo y preguntarnos cualquier cosa, y también preguntarte a ti cualquier duda que tengan. Así que muchísimas gracias, José, y nos vemos en la próxima sesión. Vale, gracias a ti. Hasta luego.